Muy buenos días. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden verme bien? Sí, profesor, buenos días. Buenos días, chicos. Muy bien. Ya tengo el... Muy bien, chicos. A ver, ahora... Hoy, 28 del 9 del 2021, iniciamos una sesión más del curso de Economía en la semana número 8 de esta aula 9, turno mañana, del ciclo 2021-1 del Centro Preuniversitario de la Universidad de San Marcos. Muy bien, así que vamos a empezar. ¿Ya? Denme unos minutos para poder compartir. Listo. Muy bien, chicos. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver un tema que nos rodea, que es parte de nuestra vida diaria, que es la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Es algo con lo que vivimos, chicos. No solamente saliendo a la calle, no solamente, digamos, en nuestra vida diaria. En tu casa, sin salir, eres partícipe de la informalidad. Eh, todos ustedes, ya chicos, todos ustedes que ven películas, ahora más en pandemia, ya, levanten la mano uno que tenga en esta etapa que haya comprado una película formal, una película que haya pagado impuestos, que sea comercializada de manera formal. A ver, ¿alguno? ¿Alguno, chicos? Calor. Ajá. No, ya ven, nada, nada. Es que es así, pues chicos, es así, ¿ya? Eso es lo real, ¿ya? No hay nada bueno. Bueno, hay películas, pero no hay ninguna de manera formal. Entonces, la informalidad es parte de nosotros. La, la informalidad, ¿ya? Son ese conjunto de actividades económicas que desarrollada por los trabajadores y las unidades productivas, es decir, desarrollada por personas y por empresas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tener en cuenta eso y ver que la informalidad, el mercado informal, ¿ya? Economía informal, también se le conoce como economía subterránea, ¿ya? Como lo vimos, chicos, lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Ya? El Blu-ray original, no, pues, ese Blu-ray, ¿ya? No es original, pues. Primero, te pregunto, ¿pagaste? ¿Te dieron boleta? ¿Pagaste impuestos? Economía subterránea, economía informal, ¿ya? Es que no cumple las unidades productivas, ¿no? O sea, las empresas y las personas no cumplen con las regulaciones impuestas por el Estado, ¿ya? Esa es la realidad. Pero recuerden, es un medio de subsistencia, es una forma de subsistir, ¿ya? ¿Ok? Es una forma de subsistir. Esa es la informalidad. Recuerden eso, ¿ya? Ahora, informal es aquel que no encuentra trabajo formal y por ende tiene que sumarse o engrosar las filas de los informales. Bueno, ojalá que no pase en esta clase, pero sí ha pasado en clases anteriores. Ropa, fierro, botillas, o te venden el kilo de fresa a 5 soles, ¿no? Ellos son informales, el gráfico te muestra, ¿no? En la calle, ¿no? Eso es informalidad. Entonces, acá tienen que tener en cuenta que la informalidad es un medio de subsistencia. No lo hacen para dañarte, no es para poner en peligro la salud.
para poder sobrevivir y tener un medio de subsistencia, un medio con que llevar pan a su casa, ¿no? ¿Ya? Eso tiene que ser. Si te dieron ya, es que son varias cosas para ser formal. Ya, si te dieron boleta, uno. Si el local paga impuestos, si tiene permiso, si sus trabajadores están en planilla, etcétera, ¿no? Son una serie de requisitos, porque recuerden esto, o sea, si no cumple con todos los requisitos, no eres formal. Profesor, decía, y recordando lo que vimos en en las clases anteriores de mercado informal. Mercado informal es diferente a mercado ilícito o mercado negro, ¿ya? Y en el mercado informal, ¿no? Uno no, digamos, tiene que cumplir con todas las normativas de ley. Por ejemplo, la señora de la yuquita, la tía veneno de la esquina que te da desayuno. Profesor, está con logo de la municipalidad. Sí, está con logo de la municipalidad. Entonces, formal. No. Recuerden que es cumplir con todas las normativas. Te pregunto, la señora de la yuquita, la tía veneno, ¿te da boleta? ¿Tú crees que paga la SUNAT? ¿Tú crees que tiene permiso sanitario? ¿Ya? Que tenga un permiso de la municipalidad no es que cumpla con todas, es cumplir con todas. Recuerden eso. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a esta de economía informal versus ilegal, ¿ya? Voy a hablar primero de esto y después un poco para entender de dónde nace esta economía informal. ¿Ya? La economía informal, recuerden, porque esta es la clásica que confunden este concepto. Economía informal es igual a economía ilegal. ¿La ilegal es parte de la informal? No. La economía informal tiene fines lícitos. ¿Cuál es su fin lícito? Llevar un pan a la casa, comer, tener un medio de subsistencia. Pero sus medios son ilícitos, ¿ya? Operan sin licencia de funcionamiento. Este señor, ¿ya? Obviamente no es parte de la tropa de Onofrio, ¿no? Y está vendiendo su helado artesanal. Esto generalmente se ve en provincia, ¿ya? Yo a veces he viajado a provincia y escucho helado, rico helado, y veo, y es un mototaxi con un cooler atrás y dan su helado artesanal. Obviamente no te da factura ni boleta, no paga impuestos, no tiene permiso, etcétera, ¿ya? Entonces, acá no te quiere enfermar, lo que quiere darte un producto y tener un ingreso, ¿no? En cambio, la economía ilegal, ¿ya? Tiene fines ilícitos y sus medios son ilícitos. Productos prohibidos por ley como el narcotráfico. Recuerden que en los mercados ilegales, que dentro de la economía ilegal, recuerden que el negocio dentro de esta economía ilegal atenta contra la vida, la salud, ¿ya? El patrimonio cultural y económico de un país o una persona. Entonces, el narcotráfico obviamente atenta contra tu salud. El mercado, ¿ya? El mercado de armas de fuego, el ilegal, obviamente si no lo compro en una tienda formal es porque voy a hacer algo que está fuera de la ley. Si no, lo compro en una tienda formal, con los permisos y todo, ¿ya? ¿Para qué usan estas armas? Para robar, para atracar, para robar bancos, ¿no? Para ajuste de cuenta, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, una economía ilegal es justo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que es el mercado de DVD, ¿no? DVD, CD, de películas. ¿Por qué? Porque atenta contra el patrimonio de los actores, de los que producen, contra el Estado, porque no le pagas impuestos. Entonces es una economía ilegal, ¿ya? Ilegal, ¿ya? Ahora, me quedo con esta imagen y voy a un poco a hablarles para que entiendan la separata y vean el concepto completo. Lo que pasa es que se cree o se creía que el crecimiento de un país, de una nación, de un imperio, de un lugar, generaba suficiente nuevos empleos para todos los trabajadores, cosa que no es cierto, ¿ya? Cuando crece una ciudad, un país, una sociedad, ¿ya? Gracias a la modernidad,
a crecimiento económico, etcétera, ¿ya? Genera nuevos puestos de trabajo. Eso es cierto, genera nuevos puestos de trabajo, sin duda, pero no alcanza para todos. Y como no alcanza para todos, los que no alcanzan a puestos formales, ¿ya? Tienen que engrosar el grueso de lo que es la economía informal. ¿Por qué? ¿Ya? Este fenómeno de exclusión, ¿ya? De la masa laboral que no logra la formalidad, ¿ya? Puestos de productividad formales, ¿no? Tiene que simplemente inventar nuevos puestos de trabajo, ¿ya? Les explico, ¿no? Cuando yo era pequeño, me explicaban en el colegio, familia, amigos que viajaban, ¿ya? Que la informalidad era propio de los países subdesarrollados, cosa que con el tiempo comprobé que no era así. La informalidad, la economía informal existe en todo el mundo, desde tiempos antiquísimos, ¿ya? Cuando yo podía ver eh, eh, la informalidad en los años 80, en los 90, que era demasiada, ¿ya? Yo decía, pues sí, me gustaría viajar a otros países y ver que no existe esta informalidad, gente vendiendo en la calle, pidiendo limosna, etcétera, ¿no? Vendiéndote algo, no hay. Cuando tuve la oportunidad de salir de fuera del país, primero en mi viaje de promoción a Chile, vi también eso, dije, bueno, todavía sigue siendo un país en vías de desarrollo. Después pude viajar a Estados Unidos y también vi esto, claro. Y ya cuando era adulto, pude ver eso en Europa. Y después entendí que esto es, y a pesar de que ellos dijeran que la informalidad lo hacen los inmigrantes, que es cierto, porque es parte de la gente que llega y no consigue formal, pero hay también personas propias de ese país que hacen informalidad. Por ejemplo, ¿ya? Estaba saliendo visitando la Torre Eiffel, bajaba al baño, ¿ya? Y el baño está al costado, cerca de un parque que parece un bosque. Entonces fui al baño a visionar, me lavo y salgo y aparece así como la imagen que tienen ahí, un moreno de 2 metros, así, un morenazo de 2 metros, con una gabardina, ¿ya? Y me hace así, pues se abre la gabardina, yo salgo del baño y me hace así, me asusto, guarda ahí, dije, ¿no? ¿No? Y me muestra, al costado, dentro de la gabardina, tenía pañuelitos, llaveritos, el llaverito de la Torre Eiffel, un montón de souvenirs, ¿ya? Yo, por ejemplo, los llaveritos de la Torre Eiffel lo compraba entre 4 a 5 dólares, perdón, euros, ¿ya? Cada uno, ¿ya? Por ahí que encontraba 2 por 1. Pero él me quería vender 20 por 10 euros. ¿Por qué? Por informalidad, pues porque no paga impuestos, no alquila, obviamente puede venderlo más barato. Claro, ya, entonces, obviamente que nunca me voy a olvidar, trataba de hablarme y venderme, me habló en hindú, me habló en portugués, hasta que me sacó y yo le digo, no te entiendo, me habló en español, y hicimos el negocio. Me da el producto, le doy la plata y en eso escucho el pito, ¿no? De los policías franceses. Fitness, ¿ah? Así, en su bicicleta fitness, ¿ah? No como acá los policías todos guatones, ¿no? ¿No? No, fitness. El moreno cerró su gabardina, la amarró, corrió hacia el bosque, dejó de sonreír y desapareció, ¿ya? Y nunca lo cazaron. ¿Por qué? Porque obviamente es parte del mercado informal, que en los países desarrollados, bueno, acá también, pero allá me imagino con mayor razón en los lugares turísticos, están tratando de evitar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí, nunca me voy a olvidar, casi nos levantan allá, con mamá en paz descanse, estábamos yendo con mi hija y su cartera, yo había cerrado mal la gaseosa de mi hija y la puse en la cartera de mi mamá y comenzó a gotear. Uy, desesperado, sacamos, la gaseosa se había derramado, volteamos la cartera y sacamos las cosas, pues, de su cartera, su peine, su pejito, todo, y lo ponemos en el suelo para que se seque, pues, ¿no? Y la gente comenzó a acercarse, preguntar qué vendíamos, ¿no? Para cuánto costaba su espejito de mamá y todo. Y la policía se acercaba, ¿no? Eso es la informalidad. El problema de la informalidad es que al no tener permiso, no ser formal, van a ir las autoridades obviamente, a reprimirte, ¿no? Entonces, eso es el mercado ilegal. Y miren, existe en el mundo, por eso existe el mercado de pulgas,
¿ya? Que es un mercado así como China, simplemente ropa de segunda, ¿no? Que se vende en todo el mundo. Los famosos, las famosas ventas de garage, ¿no? Que ves en todas las películas norteamericanas. Es informal, porque no das boleta, no lo haces sin permiso, ¿no? Pero son cosas de segunda, sí, pero debería ser a través de una formalidad, cosa que no lo haces. Entonces, es informal, ¿ya? Para entender esto, cuando crece un país, una nación, ¿ya? Cuando crece, el problema es que los que viven en esa nación, los primeros pueden obtener ese trabajo formal. Un ejemplo para que entiendan este impacto de la modernidad. Cuando viene la revolución industrial, vienen las máquinas, el, el, el tren a vapor, ¿ya? Las máquinas a vapor, los que vivían en ciudades de 5.000, 10.000 habitantes, ¿qué es lo que pasaba? ¿Ya? Estos habitantes veían que aparecían nuevas máquinas y la empresa textil necesitaba un montón de trabajadores, hasta niños de 11 años. Entonces el papá, la mamá, ¿ya? El papá trabajaba en la textil, el mamá también, el niño también, todos trabajaban, entonces tenían trabajo formal y podían desarrollarse y les iba bien, cosa que nos estaba yendo así nosotros también hace poco, ¿no? Y entonces todos tienen trabajo, todos los de la ciudad. Y en el campo escucharon eso. Recuerden que habíamos terminado la época de los fisiócratas y los grandes terratenientes quedaban pocos. Si yo, por ejemplo, tenía 1 hectárea de tierra, ¿ya? En esa época, y como no había televisión, tenía 10 hijos, el problema es que tenía que dividir la hectárea entre los 10 hijos, entonces le recibían poco. Entonces, llega a 2, 3 generaciones después que los nietos o los bisnietos no tienen terreno y no tienen trabajo porque la gente producía para ellos o ya tenían con su familia los trabajadores. Entonces había mucha gente desempleada. Escuchan que hay modernidad y hay trabajo en la ciudad y hay un gran éxodo del campo a la ciudad. Los primeros que llegan, obvio que consiguen trabajo formal, pero el resto no, ¿ya? Y eso ha pasado en todas las ciudades grandes cosmopolitas del mundo, desde la antigüedad hasta ahora. ¿Ya? A mí me pasó en los años 80, 90, lo vi con la hiperinflación y todo eso. Gente que venía del campo. Lima antes era solamente el RIMAC, Barrios Altos y el centro de Lima. Todos los demás distritos eran chacras, pero después se fueron urbanizando. Ahí donde vives tú, cerca de la chanchería, ¿no? En el paradero, Huerta, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo eran chacras, entonces necesitaban construir, entonces mucha gente vino del campo a trabajar como empleado del hogar, trabajar como obrero, construcción civil, etcétera. ¿Ya? Los primeros consiguieron trabajo formal, pero los demás tenían que vender en la informalidad. Ya, no me crees, tú estás viviendo algo así. Cuando eras niño, la gente tenía trabajo y bacán. Tu papá tenía trabajo porque Perú y sobre todo Lima estaba modernizando. Más empresas venían, seguían viniendo, iban a venir más. ¿Ya? Y todos trabajaban y iba bien la economía de tu familia. Pero el problema es que con los problemas que ha habido con nuestros hermanos venezolanos, ellos han venido. Los primeros hermanos venezolanos que vinieron han conseguido trabajo formal, pero el resto no ha podido conseguir. Por eso hay muchos vendedores, ambulantes en los mercados, mucha informalidad. O sea, esto se da, ¿no? Y esto es real. Muy bien. Ahora voy a hablar de los tipos de informalidad, ¿ya? Lo que pasa es que la economía informal se divide en dos partes, el sector informal y el empleo informal. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Ya? El sector informal también es conocido como informalidad productiva, que viene a ser las empresas informales. Y lo que es el empleo informal, también conocido o llamado informalidad laboral. Estamos hablando del trabajo informal, ¿no? ¿Ya? Que puede estar dentro del sector formal e informal, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahorita vamos a explicarles. Otra cosa que quiero explicarles, porque está en la separata, y antes me preguntaban, profesor, ¿y quién es Hernando de Soto? Acá mencionan a Hernando de Soto y el otro sendero y el misterio del capital. Hasta hace 3 ciclos la gente preguntaba y uno, por ahí, dos sabían quién era Hernando de Soto. Ahora sí saben quién es Hernando de Soto, ¿no? Y me van a decir, candidato a la presidencia. No, pues Hernando de Soto es economista. Yo lo considero como el primero o el segundo economista más importante del Perú, ¿ya? Del Perú.
es un gran economista y escribió esta obra en los 90, El otro sendero del misterio del capital. Dentro de esto, el mismo nombre es una alusión a el sendero luminoso, ¿no? Lo que bebíamos, ¿no? ¿Ya? Claro, el del trencito, muy bien, Hernando de Soto del trencito, ¿ya? Entonces, hace referencia al otro sendero del misterio del capital y en esto dice, la economía informal y el terrorismo es culpa del Estado. Es un problema, ¿ya? Es un problema del Estado, ¿no? ¿No? Los problemas de informalidad, de la economía informal, del senderismo, es un problema del Estado. Estos nacen en respuesta espontánea y creativa a la incapacidad del Estado de cubrir las necesidades más básicas de las personas, de los pobres, ¿ya? Entonces, ¿yo por qué soy informal? Porque hay pobreza en la economía, pues porque no me das trabajo formal, porque no hay inversión ni privada ni pública, ¿no? Perdónenme si hablo de política ahora, pero es una cosa que se tiene que decir. Este tema de camisea. A ver, chicos, imagínense que ustedes son inversionistas internacionales, ¿ya? Uno en ropa, uno en mina, uno en gas, uno en petróleo, etc. Todos son inversionistas extranjeros. Si, por ejemplo, a Cristian, que él ha negociado, ¿ya? El gas de camisea y le quieren expropiar o le están diciendo refinanciar, o sea, renegociar algo que ya firmé, que ya se firmó, ¿ya? Que yo he venido a invertir, ¿los demás van a volver a invertir en el Perú? ¿Ustedes creen? O sea, si me van a estar diciendo eso, no, se negoció mal. Primero, no puedes saber si se negoció mal porque no sabes cuáles son las condiciones, ni cuánto es la inversión. Para tú decir eso, tú tendrías que saber cuánto se invirtió, cuánto gastó para invertir en eso y cuánto está ganando. Si no lo sabes, no puedes decir si está bien o mal. ¿Ya? ¿Ya? Segundo, aún sabiendo, ya lo hiciste mal, ya lo hiciste mal, ¿ya? Es como si yo pasara a un alumno y después le digo, no, ¿sabes qué? Me arrepiento, lo vuelvo a jalar, porque realmente no debió pasar. Pero ya lo pasaste, ya no hay vuelta que darle, ¿me entienden? Entonces, es un mal mensaje para el negocio. Entonces, es culpa del Estado. Si el Estado no da las condiciones para que haya más inversiones, si no hay condiciones para superar la pobreza, simplemente lo que va a pasar, ¿ya? Es que va a ocurrir más economía informal. Yo para qué voy a ser formal si me van a me lo van a quitar de todo. No, informalidad nada más. El terrorismo encontró en que la gente no tenía para comer, ¿ya? Porque no tenía para comer, ¿ya? En que, oye, mira, si tú vienes acá como terrorista, como luchador, decían, ¿no? Te voy a dar de comer, te voy a dar ropa, te voy a entrenar y vamos a luchar contra el culpable de que tú seas pobre, los ricos. Entonces, mucha gente se creyó ese cuento, ¿ya? Se creyó ese cuento. Pero mira, desde el momento que el Estado dio condiciones para crecer, trabajo y todo eso, lo que hemos vivido los últimos 10, 15 años, ¿ya? Solito desapareció, bajó en lo que es la economía informal. Los niveles de economía informal bajaron. No va a desaparecer, pero bajaron, ¿ya? Y el tema del senderismo, o sea, su caldo de cultivo del pensamiento, desapareció porque la gente ya no, oye, si tengo trabajo y puedo desarrollarme y puedo crecer así, ¿para qué voy a ser terrorista? No. Y mucha gente ya no creía ni era parte del Sendero Luminoso. Y no, o sea, los Senderos Luminosos no solamente fue derrotado porque atraparon a Abimael. Sendero Luminoso fue derrotado porque Hernando Soto tenía razón. El Estado, al mejorar las condiciones en el mercado, ya, la gente ya pudo conseguir trabajo, alimentos y todo eso, y se salió de lo que es el terrorismo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces ya está explicado eso. Ahora, hablemos del sector informal, las empresas informales, esta informalidad productiva. Está conformado por las unidades productivas no constituidas en sociedad. ¿Qué significa las unidades productivas no constituidas en sociedad? Simplemente familias que no son formales, que no hicieron sociedad. Porque recuerda, para hacer una empresa formal, una de las cosas que tienes que hacer es que tienes que formar una sociedad, ¿ya? Entonces, los hogares se convierten en estas unidades productivas. Miren, así por decirle algunos negocios, ¿no?
familias que hacen, venden menú o hacen restaurante en su sala, acondicionan su sala, su comedor, ¿no? Aquellos que hacen car wash, acondicionan su cochera, ¿ya? Aquellas empresas que dentro de su cochera hacen lo que es, por ejemplo, aceituna, le quitan la pepa y le ponen ese relleno, ¿no? Pican la papa, la cebolla, ¿no? Entonces, esos son familias que no han constituido empresa, que no pagan impuestos, que no pagan la SUNAT y lo hacen por lo bajo, ¿no? Ah, muy bien. Ahora, obviamente, estas empresas no están registradas en SUNAT. No están registradas en SUNAT. ¿Ya? Y la mayoría de estas empresas del sector informal están en el sector primario. ¿Por qué en el primario? Primero porque el tercero de servicios sí está más formalizado y se necesita, hay más regulación. El sector secundario es transformación, con mayor razón. Pero el sector primario, como por ejemplo, ¿ya? Lo que es la cosecha de mis chacras, ¿ya? Yo cosecho y no pago impuestos, no pago, mi personal no está en planilla, etcétera. Entonces, ese sector primario donde hay mayor cantidad de estas unidades no constituidas en sociedad, es decir, el sector informal, ya, esta informalidad productiva. ¿Ok? Ahora, una característica de este sector informal, ¿ya? Es que estas empresas informales se mueven rápidamente de escenario, ¿ya? Son dinámicos, es decir, donde vean negocio, ahí van a ver el informal. Por ejemplo, ¿ya? En cuanto comience el verano, todos van a comenzar a vender gaseosas helados, ¿no? Por ejemplo, cuando se vio el negocio del car wash, que era un buen negocio, porque yo en los 90, cuando vivía con mi papá, lavar el carro, yo lavaba el carro, me da mi propina y yo lavaba el carro, ¿no? Pero, porque un car wash, me acuerdo del primero que llegó una máquina que estaba en lo que es ahora el Primax de Javier Prado, al costado de la Lima, el ir a lavar el carro costaba 80, 90, 100 soles. Nadie quería gastar tanto plata en eso, que era más plata ahora que 100 soles, ¿no? Entonces, cuando vieron que era un negocio hacerlo en mi cochera, contratar a alguien y cobrar 10, 15 o 20 soles, ¿ya? Y no tengo que pagar impuestos, nada de eso, hubo el boom de los car wash y por eso se movió rápidamente. El problema es que las empresas formales, cuando ven estos nichos de negocio, tienen que hacer estudio de mercado, tienen que pedir permiso, pagar a la SUNAT, ¿no? No es fácil. En cambio, el informal simplemente va donde está el negocio, punto. ¿Ya? Ahora, también, digamos que esas son las cosas buenas, pero también generan cosas malas, problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas que genera el informal, ¿no? ¿No? Es que obviamente salarios bajos, falta de protección legal, ¿no? A sus trabajadores, etcétera, ¿no? Falta de acceso al crédito, como vamos a ver ahorita. Entonces, en estas, vamos a ver algunos rasgos del sector informal, ¿ya? Primero, antes de hablar esto que estoy mostrando ahí son las características para poder identificar una empresa si es de sector informal o no, debe tener una o más de estas características. Generalmente ahí te puedes ir viendo. Si ya tiene combinación de dos, definitivamente es del sector informal. ¿Ya? Por ejemplo, unidades productivas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral, 5 trabajadores. Si tú ves un negocio con menos de 5 trabajadores, lo más seguro es que sea informal. ¿Ya? Por ejemplo, volvemos a la tía de las bombitas, ¿no? ¿No? A la tía de las yuquitas, ¿no? Al tío de la carretilla con los fideitos, ¿no? ¿Ya? Todos ellos, uno, máximo dos. La tía de las yuquitas, dos. La del desayuno, la tía Veneno, ¿ya? Tienes tres, ya, si vende mucho, cuatro trabajadores, pero no llega a cinco. No, sí llega a cinco, sí, pero de esos cinco, tres son sus hijos que no les paga un salario, simplemente ayuda al negocio familiar y uno sí le paga. Entonces, no llega, ya te hace pensar que es del sector informal. Otra, unidades productivas que no cumplen con la normatividad legal. Es decir, vas donde la tía Veneno y no te da boleta, no te da factura, no tiene el permiso sanitario, ¿no? Claro, la tía Veneno, qué rico, ¿no? ¿Ya? ¿Ok?
considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la actividad que realiza. Lo que pasa es que también si es una empresa chica, ¿ya? Dentro de un mercado grande, ¿ya? Obviamente debe ser informal. O sea, si hablamos del mercado de abarrotes y es una tienda en una esquinita, lo más seguro es que sea informal, ¿no? Y si no tiene el permiso, ¿no? Si está escondiéndose de los camiones del serenazgo, lo más seguro es que sea informal, ¿ya? Ahora veamos otras características de este mercado, de este sector informal, ¿ya? Generalmente, rasgos característicos es que el activo, ¿ya? Y los valores de la empresa, ¿ya? No es de la empresa misma, porque recuerden que sí existe la empresa, pero no existe la sociedad, formalmente no existe. Estos activos fijos, los bienes, ¿ya? Y los valores son de una persona, del dueño, del propietario. Por ejemplo, aquel señor que abre su casa, su puerta y pone, se vende menú, la olla, los platos con que te sirve, la silla que te sientas, todos son sus bienes, ¿ya? Entonces, él es el dueño del activo fijo. ¿Por qué ustedes ven estas imágenes donde los municipales van con los camiones, ¿no? Los fiscalizadores, y se llevan el carrito de sanguchero o se llevan este, la carretilla de la señora de los fideitos, de las bombitas? ¿Y por qué ellos se desesperan y lloran y no quieren que les quiten? ¿Saben por qué? Porque no pertenece a una empresa eso, pertenece a sus bienes. La carretilla, ya, esta persona los consiguió el dinero, obviamente consiguió los fondos a su cuenta, a su riesgo. Se pidió prestado en el banco, no a nombre de la empresa, sino a nombre de él. O se pidió prestado en un familiar, o se pidió prestado a un prestamista y le van a mandar la moto. Entonces, obviamente, quien consigue el dinero y los fondos, ¿ya? Es al propio riesgo del dueño propietario, ¿ya? Y responde de manera ilimitada. O sea, si a mí me quitaron los de fiscalización y yo todavía tengo que pagar ese carrito, el de la moto va a venir y no va a creer nada y me va a cobrar y yo tengo que pagar, ¿no? Entonces, las deudas y obligaciones no la contrae obviamente la empresa, sino la contrae la persona. Y es el dueño propietario, el dueño de los activos, porque no existe empresa formalmente, ni sociedad, ¿ya? Ellos no pueden realizar o efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades. Por ejemplo, ¿ya? En los buenos tiempos presenciales, ¿ya? Ahí en la esquina de la Pre estaba la tía Veneno, ¿no? La del desayunito. Oye, y una vez me invitaron y está mala, está potente, está power, ¿ya? Y ustedes saben que se suele hacer el examen de la Pre dentro de las instalaciones de la universidad. Entonces, alguna vez quisieron que la señora, la tía Veneno, brindara el servicio de desayunos, pues, en los exámenes, cuando se encierran, ¿ya? El problema es que no es una empresa, ¿ya? Y como no puede emitir boletas ni facturas, ni celebrar contratos como empresa, la universidad no tiene cómo pagarle. Entonces se pierden estos negocios. ¿Y dónde lo hizo? Ah, el restaurante que está al frente, que se llama ay, ¿cómo se llama? Hay un restaurante ahí al frente, cruzando Colonial. Ah, bueno, es ese restaurante. Y que como decís, es una empresa formal, ellos pueden dar boleta por los productos que dan, pues, ¿no? ¿Ya? La industria, ahora sí yo me acordé, el restaurante de la industria, ¿ya? Entonces, ahí es donde ustedes pueden entender, ¿ya? Que hay dificultades para este sector informal, ¿no? De estas empresas que son personas que no pueden realizar contratos ni transacciones, ¿ya? Y no pueden contraer obligaciones salvo a nombre propio, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene muchas desventajas, ¿no? El empleo informal. Vamos a hablar ahora del empleo informal. El empleo informal, ¿ya? También llamado informalidad laboral, ¿ya? Como les decía, o economía subterránea, ¿ya? Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, son las relaciones laborales que no están sometidas a las regulaciones laborales de un país.
Entonces son las relaciones laborales que no tienen los beneficios de ley. No, o sea, no solamente no tienen los beneficios, sino que no se somete a ninguna regulación. Porque recuerden que hay una ley de trabajo. O sea, por ejemplo, dice si tú llegas más de 3 veces tarde injustificada, es motivo de despido. O sea, ahí la relación laboral no está sometida ni a los deberes ni a los derechos ya laborales de ese país, ¿no? Ahora, el empleo informal obviamente comprende a lo que se genera en la empresa formal y en las empresas del sector informal, ¿ya? Como profesor, no entiendo. Yo entiendo que el empleo informal aparezca en el sector informal, como ya lo dije, en las empresas informales. Como, por ejemplo, oye, los del car wash, ¿ya? Es una empresa informal, ¿no? Lo hice en mi garage y ahí no pago impuestos, no tributo, etcétera, no pedí permiso. Y dentro de ese car wash, que es una unidad informal, ¿no? Estoy contratando a empleados informales, ¿no? Trabajadores que no tienen seguro, ni CTS, ni vacaciones, ni están en planilla, ¿ya? Entiendo que ahí, en esas empresas informales, hay empleo informal. Pero ¿cómo en un sector formal hay empleo informal? Eso no entiendo, profesor. Lo que pasa, chicos, es que echa la ley, echa la trampa. La ley trata de proteger al trabajador, eso es cierto. Pero ya hemos visto con los trabajos atípicos que no se da al 100%. Acá entra dentro del empleo informal, dentro del sector formal, entran recuerden los trabajos de multipartita, eh, los trabajos part-time, los trabajos temporales, ¿no? Y los trabajos encubiertos, donde están en empresas del sector formal, pero están haciendo un trabajo informal. Ejemplo, hay muchas empresas particulares y muchas más nacionales que no contratan a personal en planilla por muchas razones, porque no tienen presupuesto, porque es muy caro, etcétera. Pero eso que genera, ¿ya? Genera que yo le haga, por ejemplo, un contrato como multipartita, como los Leaderman, los Watchman, ¿no? Ellos tienen contratos cada cierto tiempo porque no pueden hacerle planilla, porque yo no sé si esa empresa que me contrató va a volver a contratarme para la seguridad el próximo año. Entonces te hago un contrato por 11 meses y así no te pago los beneficios, ¿no? El encubierto, te mando a hacer, ¿ya? Una parte del producto, ya, pero te pago con caja chica y no te pago, yo soy una empresa formal y no te pago en planilla, ¿ya? Miren, yo conozco muchos, para que vean, empresas del Estado, que son formales, que tienen personas en planilla por más de 10 años. Profesor, ¿y cómo pueden estar por más de 10 años que no están en planilla, sino en contrato? Lo que pasa es que le hacen un contrato cada 10, 11 meses, no le hacen anual. ¿Para qué? Porque con anual sí le tienes que dar ciertos beneficios. Ellos no quieren dar ningún beneficio, entonces supuestamente estás a prueba. Profesor, pero después de 3 años, con relación laboral, deberías ponerte en planilla, eso dice la ley. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que en el contrato siempre te ponen como nuevo, no te dicen estoy renovando el contrato por otro periodo más, por 6 meses más, no, te ponen como si fueras nuevo. Entonces nunca eres antiguo, nunca cumples 3 años. Profesor, pero puedo demostrar, sí, eso es irte al juicio. Lamentablemente que no todo el mundo tiene plata ni tiene el tiempo para esperar un juicio para ver si me contratan y por mientras cómo pago el juicio y cómo pago mi comida, ¿no? Entonces, el empleo informal existe en estas empresas del Estado, imagínense más a una empresa particular, existe eso, ¿no? Cosas de la informalidad, insuficiente crecimiento económico en relación a la necesidad de la fuerza laboral. A ver, te explico, un poco para que lo tengas en cuenta. A ver, me va a ayudar. Cristian Montes. Cristian, ¿a qué carrera estás yendo? A ver, Hola, si me profe. puedes ayudar. ¿Perdón? Ingeniería de software. Ingeniería de software. Muy bien, Cristian. Me parece muy bien. Ahora te digo, miren, lo que les voy a decir no es por desanimarlos, sino para que le pongan más punch. Porque la vida es así, ¿no? Lucharla, ¿ya? Te explico, ¿ya? Tienes ingeniería de software, ¿ya? Me imagino que a fin de año
de salir de San Marcos una promoción de unos 80, ¿ya? Más o menos. A medio año, otros 80. O sea, estamos hablando de un promedio de 150 anual, ¿ya? En San Marcos. ¿Y en la uni? En la uni son otros 150 más. Ya. Y en las otras universidades que tienen esto, son 200, ¿ya? Entonces son 200. Entonces, en Lima nada más, ¿ya? Anualmente aparecen unos 1.500 nuevos ingenieros de software. La pregunta es, ¿se crea el mismo número de empresas nuevas o puestos de trabajo nuevos para darle trabajo a esos 1.500 nuevos trabajadores o ingenieros de software? Y esto lo mismo se replica en todas las carreras, ¿ya? Sea medicina, sea administración, sea contabilidad, sea historia, ¿ya? Profesor, sí, no se crean, ¿no? Más bien muchas empresas han cerrado. Algunas nuevas han aparecido. Sí, pero profesor, suena horrible, yo sé que suena horrible, pero es una realidad. Profesor, pero algunos se están jubilando y algunos han muerto en la pandemia. Entonces hay puestos de trabajo, sí, pero igualito no alcanza para esa cantidad. Entonces lo que dice acá es que el crecimiento económico no alcanza, lo que les decía desde el principio, en relación a la necesidad de fuerza laboral. Hay demasiadas personas que están esperando un puesto de trabajo formal. De todos ustedes, cuando comiencen a trabajar, solo el 10%, 15% será formal, ¿ya? Y algunos toda su vida no van a ser formales, ¿no? Entonces, eso es una realidad, por eso hay que esforzarse de ser el mejor, ¿ya? Muy bien. Excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía de una pequeña élite. Lo que pasa es que hay mucho normativa. Y el problema es que no alcanza, pues, oye, sí, poner una tienda nada más. Tengo que ir a la SUNAT, abrir mi clave SOL, hacer todo mi trámite para dar mi boleta física y electrónica, ¿no? Las facturas también, tengo que pedir permiso a la municipalidad, tengo que tener toda la reglamentación en regla, entonces es engorroso, no es fácil, ¿eh? Y eso que estamos hablando de una tienda, imaginemos cualquier otro negocio, tienen sus particularidades propias, ¿no? Entonces, no cualquiera puede ser formal, por eso mucha gente prefiere engrosar la informalidad, ¿no? Se cansa de muchos papeleos, muchas restricciones, ¿no? ¿No? El trabajo, imagínense, en el trabajo nada más, algunos trabajos formales te toman como 5, 6, 7, 8 entrevistas. Tienes que llevar tu partida de antecedentes penales, policiales, judiciales, tu bachillerato, tu licenciatura, tu maestría legalizada, etcétera, ¿no? Te piden un montón. Entonces, algunos prefieren no, la informalidad nada más, ¿no? Cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva. Cuando ya, el ponerme formal no me da las ganancias que yo quiero, ¿ya? O sea, las ganancias que yo podría tener en ese negocio se las lleva la formalidad. Te explico, ¿ya? Son pocas, antes había más tiendas, ¿ya? Más tiendas de helados, heladerías, ¿ya? El problema, si se dan cuenta, hay pocas. Lo que hay ahora son tiendas, ¿ya? ¿Por qué? Porque un negocio como heladería no es un negocio, tiene más normativa como un restaurante, ¿ya? Entonces tengo que pedir permiso a la municipalidad, registro sanitario, constituir mi empresa, ponerla en registros públicos, ¿me entienden? Y pagar mis impuestos, ¿ya? Y pagar al abogado y contratar al personal en planilla. Y pongo eso y tengo ahí unas ganancias regulares, poquitas, pero ahí vamos avanzando, ¿no? Pero, oye, en la esquina se para un señor con su carrito, ¿no? De helados Donofrio y vende los helados, los mismos helados que yo vendo, con 2, 3, o un sol 50 menos, ¿ya? Entonces, obviamente, no paga impuestos, no paga permiso, no paga personal, etcétera, ¿no? O sea, véanlo así para que lo terminen de entender.
A ver. Giancarlo Varela. Giancarlo, por tu barrio está el tío veneno de la hamburguesa, del choripán, ¿sí o no? ¿Cuánto te venden la hamburguesa ahí en tu barrio? El sanguchote. A ver, Giancarlo. Giancarlo, ¿me escuchas? A ver, Laura Alarcón, pregunta, ¿cuánto te venden la hamburguesa, ya, en tu barrio? Con papas, no al hilo, sino papas fritas, esas son más ricas. ¿Cuánto te vende, Laura? Entre un sol 50 hasta 2 soles. 2 soles, ya. ¿Tú crees esa persona, el tío del sanguchote, ya, a 2 soles, ¿ah? ¿Tú crees que pagando impuesto, pagándole en municipalidad y dándote boleta, ya, te pueda seguir vendiendo a 2 soles, que es lo que paga tu mercado, ya, y tener ganancias? Ah, no. Ya, pues, a eso se refiere eso. O sea, hay negocios que la ganancia te da poca, pero te da siendo informal. Pero si te vuelve formal, ya no te daría ganancia, ¿me entiendes? ¿Ya? Muy bien. Costos versus beneficios de la formalidad. ¿Cuáles son los costos de ser formal? Pagar impuestos, trámites administrativos engorrosos y costosos, pagar a la SUNAR, pagar, digamos, a registros públicos, el abogado para formar tu empresa, ¿ya? Pago de sobrecostos laborales. ¿Qué son sobrecostos laborales, profesor? Lo que pasa, chicos, el tener un trabajador de manera en planilla, de manera formal, cuesta 3 veces más que un trabajador informal. ¿Tanto, profesor? Sí. Si yo le pago a un trabajador informal el salario mínimo legal, digamos los 950, ¿ya? Profesor, pero si yo contrato a otra persona y lo pongo en planilla por 950, sí, pero a él le tienes que pagar vacaciones, ETS, gratis, etcétera. Terminas pagando el triple que al que no está en planilla. Por eso, esos son los costos. Esto tienes que asumirlo y el negocio tiene que darte para, si quieres ser formal, te tiene que dar para pagar impuestos, los trámites, la constitución de la empresa y estos costos laborales, ¿ya? Son los costos de ser formal y debe darte una ganancia aparte. Pero el ser formal te trae beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios, profesor? Protección de la justicia. Si, por ejemplo, te roban, ¿ya? Puedes llamar a la policía. Si te extorsionan, puedes llamar a la policía. Si te mandan la moto, puedes llamar a la policía. Pero el informal también. No, el informal no va a llamar porque el informal va a decir, a ver, ¿dónde están sus papeles? ¿Y usted quién es? ¿No? Y más bien le está diciendo a la policía que eres informal y van a mandarte a la municipalidad. O sea, el informal no puede hacer esto. Pero, profesor, tampoco la policía es que ayude mucho. Bueno, por lo menos tienes esa protección, ¿no? Puedes acudir a él. El informal no lo va a poder hacer. Además, hay que decirlo, con todas sus deficiencias, la policía a veces ha frustrado robos al banco, a una tienda, a personas formales, ¿no? O sea, eso es verdad. Acceso al crédito nacional e internacional. Si eres formal, obviamente, con esa formalidad, esa constitución de empresa, los bancos tienen más seguridad, ¿ya? Y saben dónde está tu lugar de trabajo, todo eso. Así que te pueden dar y accedes a créditos de dinero nacional o internacional para tu empresa, ¿no? Que no te lo darían por ser informal. Profesor, pero las cajas rurales estaban dando a los pequeños emprendedores, sí, pero te dan 20 soles, 30 soles para que pagues 20 soles diario y no te dan montos altos, pues, ¿no? No para esos negocios, ¿no? Igual tiene mucho riesgo, ¿no? Aprovechamiento de los servicios públicos. Tú como formal puedes acceder a los servicios públicos, al serenazgo, a la policía, a Indecopi, etcétera, ¿no? ¿No? Full Coinman. Algunos sí, chicos, mejor eran los policías. No, todos siempre dicen, pero que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí había también coima en esos tiempos, era más. Hay errores en la policía o en la economía, formal o informal, ayer y hoy, ¿ya? O sea, no es que sean más, sino que ahora lo vemos, pues, ¿no? La estructura productiva informal.
al PBI, ¿ya? Quien más aporta es el sector formal, no el informal. Entonces, cuando a mí me dicen, sí, que somos un país emprendedor y estamos creciendo, ¿qué país grande ha crecido con un puro informal o con pequeña empresa? No, son las grandes empresas, las empresas formales, las que ponen más al PBI. Entonces, si el PBI, en el aporte del sector trabajo, ya disminuye, es porque ha crecido el sector informal, ¿ya? Si aumenta es porque el sector formal ha crecido, ¿ya? Si el empleo informal baja, ¿ya? El empleo informal baja, crece el aporte al PBI. Si el empleo informal crece, baja el aporte al PBI. Tiene una reacción inversa con la informalidad. Consecuencia de la informalidad, ineficiencia económica, congestión de los servicios y la infraestructura pública. Vayan a la calle, vean los mercaditos, en la calle, basura, vayan al Puente Nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí los dateros, los que te venden dulces, los que te venden helado, los que te venden sus productos, congestionan los servicios, ¿no? ¿No? Entran a los buses a vender caramelos. Una vez dejé mi carro arreglando y tuve que tomar un bus. Ya, 40 minutos de traslado. Y cada 5 minutos subía alguien a venderme algo, ¿no? ¿No? Congestionan los servicios. La infraestructura pública colapsa. Miren los paraderos del tren eléctrico, del metropolitano, ¿no? ¿No? Ahí está, se llena de esta infraestructura. Por ejemplo, los mercados, ¿no? ¿No? Basura, delincuencia, ¿no? Focos de contagio frente al COVID, ¿no? Y las externalidades negativas, ¿no? Obviamente, lo que ven en la imagen, ¿no? Congestión vehicular, ¿no? Como les dije, robo, malograr el ornato de la calle, etcétera. Y menor productividad restringiendo el crecimiento económico. Recuerden, si el crecimiento económico aumenta es porque ya la informalidad bajó. Si el crecimiento económico bajó es porque la informalidad, a ver, otra vez, si el crecimiento económico aumentó es porque la informalidad bajó. Si el crecimiento económico bajó es porque la informalidad subió. Está en relación inversa. Y también la productividad. Si un país es más productivo es porque hay más formalidad. Y eso se da, la formalidad da productividad. Un país es menos productivo si hay mayor informalidad. Y la recaudación también. ¿Ya? Aumenta la recaudación porque hay más formalidad. Al haber más presión tributaria, hay más gente que tributa porque está en planilla. Pero al aumentar la informalidad, menos gente tributa, ¿ya? Y por ello hay inequidad distributiva. Entonces, tiene una relación inversa. Muy bien, chicos, ahí están las claves, ¿ya? Un ratito para poder tomar la foto. ¿Ya? Denme un momento. ¿Ya? A ver. Esperen un minuto para tomar la foto, chicos, gracias. A ver. ¿Ya? A ver. Un ratito, chicos, para terminar, para tomar la foto. Mm. Listo, chicos. Voy a poner. Ya, listo, chicos. Un minuto. Cuando no está apurado para tomar la foto. Listo. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.